Arruinaste el futuro de mi hija, rompiste la cámara y empujaste al hermano de Melissa. Eso me dijo mi hijo Andrew con una frialdad que me heló el pecho. Melissa, su esposa, lo respaldó sin dudar y juntos firmaron una denuncia legal en mi contra. Me acusaron de violencia familiar, de negligencia, de sabotaje emocional. No gritaban, no lloraban, solo buscaban enterrarme viva bajo el peso de los papeles y la vergüenza. Querían borrar mi existencia con tinta y sellos. Yo no me defendí, no discutí. No pedí comprensión, solo los miré, en silencio, como quien deja de esperar justicia de quienes ya no tienen corazón. Pero mientras ellos celebraban en privado su aparente victoria, yo tomé una decisión. No lo anuncié, no lo compartí, no lo discutí con nadie, simplemente lo hice. Fui a mi escritorio, abrí un sobre sellado desde hace años, introduje un código y con un solo movimiento activé algo que había dormido demasiado tiempo. Una estructura legal, blindada, silenciosa, construida con precisión quirúrgica. En la pantalla apareció una cifra, una sola, $850 millones. No dije de dónde venía, ni para qué era. Solo supe una cosa con total claridad, ni un solo centavo sería para ellos. Ese día me desperté con una energía que no sentía desde hacía años. Eran apenas las 6 de la mañana, pero mi cuerpo ya se había adelantado al reloj. Me puse el delantal que George, mi difunto esposo, solía decir que me hacía ver como la mujer más capaz del mundo, y bajé a la cocina silbando, con una lista mental de todo lo que aún faltaba por hacer. Hoy celebrábamos a Lisa, mi nieta, mi orgullo, mi luz. Acababa de recibir la noticia que a cualquier joven le cambiaría la vida. Una beca completa de fotografía en una prestigiosa escuela de Madrid. Pero no era solo eso. Lisa no venía de una familia donde los sueños artísticos se aplaudieran. Su padre, Andrew, mi propio hijo, nunca entendió qué veía su hija en los retratos de gente anónima, en los atardeceres, en los charcos que ella capturaba como si fueran espejos sagrados. Pero yo sí lo entendía. Yo veía en ella algo que reconocía muy adentro, el fuego de quien quiere contar historias sin pedir permiso, y por eso, durante meses, vendí en silencio parte de mis activos personales. George y yo, en nuestros años más prósperos, habíamos creado un fondo privado con inversiones en energía, tecnología y transporte. Una de nuestras participaciones más valiosas, acciones fundadoras en una plataforma de visión artificial para satélites, finalmente se liquidó. El día que Lisa recibió la beca, yo transferí los fondos sin dudar, $2 millones. Eso fue lo que costó la cámara que le compré. No era solo un dispositivo, era una obra de arte tecnológica, hecha a medida para documentales de expedición. Captaba imágenes térmicas, grababa en 12K, con estabilización cuántica y carcasa antiimpactos. Ni siquiera estaba a la venta en tiendas. La encargué a un ingeniero retirado de Leica que vivía en Suiza. Muchos dirán que es una locura gastar esa suma en una cámara para una adolescente, pero para mí no era una compra, era una declaración de fe. Yo no solo quería que Lisa tomara fotos, quería que el mundo viera a través de sus ojos. Preparé la fiesta con mis propias manos, decoré el jardín con luces cálidas, alquilé un pequeño escenario de madera donde un trío de jazz tocaría en vivo. Y pedí a su pastelería favorita un pastel de crema con frutos rojos. Mandé a imprimir sus fotos más queridas en tamaño póster. Cada imagen contaba una historia. Lisa a los 5 años, con una cámara desechable. Lisa bajo la lluvia, capturando reflejos en charcos. Lisa al pie de un graffiti, haciendo preguntas con la mirada. Todo era para ella, porque si el mundo alguna vez intentaba silenciar su arte, su abuela estaría ahí para financiarle el grito. ¿Qué harías tú si descubrieras que detrás de una cámara rota se escondía un plan de $850 millones? Si quieres saber cómo continúa esta historia y cómo una mujer mayor convirtió una traición familiar en legado, suscríbete al canal ahora. Aquí no contamos cuentos, contamos verdades que duelen y sanan. Rachel, mi hija, me ayudó con las flores. Melissa, mi nuera, no apareció. Tenía un almuerzo importante, según Andrew, pero no me importó, porque hoy era de Lisa, solo de ella. Cuando se hizo de noche, la terraza brillaba,
Mis amigas de la Junta de Filantropía estaban allí, algunos profesores de Lisa, sus amigos del club de arte, los vecinos que la vieron crecer, y luego ella entró con un vestido azul cielo, el cabello recogido con una trenza sencilla, y esos ojos grandes que heredó de su madre, llenos de nervios y felicidad. Me acerqué con la caja envuelta. No dije nada, solo se la puse en las manos. Lisa la abrió y, al ver la cámara, sus labios temblaron. Abuela, dijo apenas. ¿Estás segura de esto? Le toqué el rostro. Estoy segura de ti, Lisa. Eso es más que suficiente. Nos abrazamos, lloramos un poco. Todos aplaudieron. Fue el momento más hermoso que viví desde que George partió. Y entonces escuché el sonido que rompió esa burbuja de perfección. Un motor, una puerta cerrándose de golpe, y la voz de Andrew, mi hijo, mi sangre, diciendo con tono seco: ¿Ya empezó el show? No venía solo. A su lado caminaba Mateo, el hermano de Melissa. Un parásito bien vestido, con gafas oscuras, sonrisa falsa y un desprecio apenas disimulado por todo lo que no le pertenece. Yo no lo invité. Yo sabía que algo en esa noche iba a cambiar, pero aún no sabía qué sería todo. Todo empezó con un sonido sutil, casi imperceptible, un clic seco, luego otro, y después el estallido. El estruendo del cristal al quebrarse se expandió por el jardín como una ola. El eco rebotó en las paredes de la casa, en las copas de vino, en los silencios incómodos de los invitados. La cámara, la Leica de $2 millones. Estaba hecha pedazos, rota en el suelo de piedra, como si un corazón hubiera estallado en 1000 fragmentos afilados. Lisa se quedó paralizada. Sus manos seguían suspendidas en el aire, los ojos dilatados, buscando respuestas en medio del caos. Yo la tenía aquí, balbuceó. No sé qué pasó. Y entonces, Mateo. El parásito con traje de diseñador y sonrisa torcida dio 2 pasos hacia atrás. Fingió tropezar con la esquina de la mesa. Soltó un alarido falso y se lanzó al suelo como un actor de telenovela barata. ¡Ay! Mi brazo. Me empujó. ¿Qué demonios te pasa, señora?, gritó, dirigiéndose a mí con voz afectada. ¿Está loca o qué? Todo se detuvo. Los músicos se quedaron en silencio. Los invitados miraban boquiabiertos. Y yo no entendía nada. Solo vi la cámara rota, a Lisa temblando, a Mateo mintiendo. Y entonces lo vi a él, Andrew, mi hijo, mi carne, mi vergüenza. Venía caminando desde el otro extremo del jardín con el rostro contraído, los ojos en llamas, los labios apretados como un juez que entra a dictar sentencia. ¿Qué hiciste, mamá?, gritó antes siquiera de detenerse. Andrew, no fui yo, intenté decir. ¿Qué hiciste?, repitió, más fuerte. ¿Cómo te atreves? Andrew, escúchame. Mateo tropezó. Yo estaba muy lejos. ¿Muy lejos?, rió con una burla que me hizo tragar saliva. No me tomes por imbécil. ¿Sabes cuánto cuesta esa cámara? ¿Te crees que puedes romperla y salir impune solo porque tienes canas? Yo seguía ahí, paralizada, con las manos temblando por la caída fingida de Mateo y los pedazos de la cámara tirados en el suelo, cuando Andrew se volvió hacia mí. Su mirada ya no tenía nada de hijo. No había enojo. No había tristeza. Solo un desprecio helado, como si yo fuera una desconocida que acababa de arruinar la cena de gala de su familia. Desde ahora, dijo con la voz grave, cortante, como una sentencia, usted ya no es mi madre. Una persona que puede herir a un joven por un simple objeto no merece llamarse madre. Su voz retumbó en todo el jardín, clara, fría, cruel, como un cuchillo en el centro de una fiesta. Los invitados enmudecieron. Ni siquiera los cubiertos se atrevieron a hacer ruido. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era mi corazón, era más hondo. Era la raíz de todo lo que yo creía inquebrantable. Lisa rompió en llanto. Intentó correr hacia mí, pero Melissa la detuvo con fuerza y entre dientes le escupió. Basta, Lisa. Si no sabes comportarte, vete con tu abuelita de una vez. Y en ese momento supe que ya no era parte de esa casa, que me habían arrojado fuera, no con las manos, sino con las palabras. Lisa intentó acercarse. Papá, no fue la abuela. Tú cállate, le gritó sin mirarla siquiera. Esto es entre los adultos. La cara de Lisa se derrumbó como una flor al sol ardiente. Dio un paso atrás.
Y yo sentí cómo me rompía por dentro. ¿Tú sabes lo que acabas de hacer, mamá?, continuó Andrew, caminando hacia mí como si fuera un enemigo al que necesitaba enfrentar cara a cara. Has humillado a nuestra familia frente a todos, tú, con tus delirios de grandeza y tus aires de matriarca. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ya no tienes edad para corregirte. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Estoy diciendo que ya no estás en condiciones de tomar decisiones. Esto fue solo una muestra de lo que pasa cuando una mujer mayor se cree con derecho a controlar todo. Eres una amenaza para nosotros, para Lisa, para tu propia estabilidad. Y entonces apareció Melissa, mi nuera, la mujer que llamé hija durante años. Con una copa en la mano y una mueca de fastidio en los labios, se acercó a paso lento, como quien baja a inspeccionar un crimen ajeno. Margaret, empezó. No quería tener que decir esto, pero todos lo estábamos viendo venir. Tu comportamiento ha sido cada vez más errático. Te aferras a un pasado que ya no existe. Y ahora esto, agredir a Mateo y dañar un objeto que vale más que muchas vidas. Eso no es cierto, grité con la voz quebrada. ¿De verdad vas a negar que empujaste a mi hermano?, dijo ella, dándole un trago a su copa. ¿O vas a culpar a la edad y al olvido? Melissa, por favor, yo jamás le pondría una mano encima a nadie. Pues entonces fue un accidente, ¿verdad?, respondió con sarcasmo. Uno más de los muchos que ocurren cuando una persona mayor ya no tiene control sobre su cuerpo, ni sobre su mente. Ese último comentario cayó como un veneno, delante de todos, en mi propia casa, en la fiesta que organicé con amor. Rachel me miraba desde lejos, con los labios apretados. Lisa tenía lágrimas en los ojos. Y Andrew se volteó hacia los invitados, levantó los brazos y exclamó: «Disculpen todos por esto. Mi madre tuvo un episodio. Prometemos manejarlo. Legalmente. Legalmente». Esa palabra fue el puñal, el aviso, la amenaza, la señal de que ya no me veían como madre, sino como carga, como estorbo, como problema a resolver. Mateo seguía en el suelo, sobreactuando un dolor que no existía. Melissa ya planeaba qué fotos subir a Instagram con cara de víctima. Y Andrew se alejó de mí, como si yo apestara. Me quedé sola en medio del jardín, rodeada de luces cálidas que ahora parecían burlonas. Nadie me miraba, nadie me hablaba. Solo Lisa, que se me acercó y me tomó la mano con fuerza. «Abuela, yo sé que no lo hiciste», dijo, con la voz quebrada. «Gracias, mi amor», le susurré. Pero por dentro, algo en mí ya había muerto. Mi hijo me acababa de enterrar en vida, con sus palabras, con su desprecio, con su vergüenza. Y esa noche, bajo las luces que yo misma colgué, entendí que la edad no te convierte en invisible. Te convierte en invisible los ojos de quienes ya no quieren verte. Fue 2 días después. Aún flotaban en el aire los restos del desastre. Las luces del jardín ya estaban guardadas en cajas, las flores marchitas, aún en sus floreros. La caja de la cámara, vacía, aplastada, seguía en el rincón donde Lisa la había dejado antes de salir corriendo a llorar sola. Yo estaba en la cocina, intentando fingir una normalidad que ya no existía, sosteniendo una taza de té que no recordaba haber preparado. Mirando el vapor subir, como si de allí pudiera salir una explicación. Y entonces sonó el timbre. El cartero. Traía un sobre oficial, sellado, frío, inocente por fuera, letal por dentro. «¿Señora Margaret Whitmore?» «Sí, soy yo». Firmé con una mano que ya empezaba a temblar, aunque aún no sabía por qué. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella y abrí el sobre. Lo primero que leí fue el membrete. Departamento de Policía de Marbella, División de Delitos Menores. Luego la frase que me dejó sin aire. Se notifica a la señora Margaret Whitmore su obligación de comparecer en calidad de presunta autora de un acto de agresión leve con lesiones en perjuicio del ciudadano Mateo Pérez. Tuve que sentarme. No por debilidad física, sino porque el mundo entero acababa de volcarse de cabeza. Me costaba incluso leer con claridad. Las palabras parecían flotar. El suelo también. Volví a mirar. Había más. Adjunto venía una copia del acta de denuncia, firmada, sellada, y con 2 nombres al pie: Andrew Whitmore y Melissa Whitmore. Sus firmas, limpias, firmes, convencidas. Mis ojos se negaban a aceptarlo.
Volví a leer 1, 2, 3 veces. Decían que yo había empujado con violencia al señor Pérez, causando una caída que derivó en posible fractura. Y agregaban que yo ya presentaba comportamientos erráticos en meses anteriores y que solicitaban una evaluación psicológica formal para determinar si aún estaba en condiciones de vivir sola y tomar decisiones patrimoniales por cuenta propia. Fue ahí donde la taza de té se me cayó al suelo, no por torpeza, sino porque mi cuerpo dejó de obedecerme. El sonido de la porcelana al romperse fue lo único que me conectó con la realidad. Me estaban llamando loca, peligrosa, incapaz, indigna, y lo hacían con una pluma, con una firma, con el apellido que yo les había dado. Andrew, mi hijo, mi hijo. Las palabras de la denuncia me quemaban la piel. La señora Whitmore mostró una actitud agresiva durante un evento social. Consideramos que hay un riesgo para la integridad de quienes conviven o comparten espacio con ella. Yo, ¿un riesgo? Yo que les cociné sopas con fiebre, que escondí la tristeza cuando George murió para que ellos no se sintieran inseguros, que convertí esta casa en refugio para todos, menos para mí. Me levanté del suelo como si pesara el triple. Fui hasta el estudio, saqué el álbum de fotos, lo abrí en automático. Una foto de Andrew a los 7, con manchas de chocolate en la cara. Una de Lisa, dormida sobre mi regazo. Una de George, abrazándome el día que compramos la casa. Mi vida, mi familia, mis motivos, todos ahora testigos mudos de la traición. Tomé el teléfono, llamé a Andrew 1, 2, 3 veces, sin respuesta. Llamé a Melissa, contestó. Hola, Margaret, dijo, seca. Melissa, ¿esto es una broma? ¿A qué te refieres? El acta, la denuncia, las firmas. Ah, eso. ¿Por qué? Porque alguien tiene que proteger a Mateo, dijo con frialdad. Y porque, sinceramente, Margaret, ya no confiamos en tu juicio. Melissa, soy su madre. Justamente, y no suena bien decirlo, pero no puedes esperar que tu edad te excuse para siempre. George te dejó muchas cosas, quizás más de las que podía manejar una sola persona en tu estado actual. Colgué. O mi cuerpo lo hizo sin consultarme. No lo sé. Solo recuerdo que caí de rodillas en medio del pasillo, y por primera vez en muchos años lloré como una niña, sola, en mi propia casa. Entonces lo supe. Esto no era solo una acusación, era un plan. No solo querían borrar mi dignidad, querían borrar mi nombre de todo lo que George y yo habíamos construido. Querían mis cuentas, mis propiedades, mi firma, y como no pudieron obtenerlo con sonrisas, ahora vendrían con leyes, con informes médicos, con preocupación por mi bienestar. No iban a robarme solo la casa, iban a declararme inútil, inestable, prescindible, y eso yo no lo iba a permitir. Fue al tercer día después de la fiesta. Yo aún no había salido de casa, no por miedo, sino porque aún intentaba comprender cuántas veces se puede romper un corazón sin dejar de latir. Esa mañana, el timbre sonó a las 9:05. Abrí la puerta. Del otro lado estaban Andrew, Melissa y un hombre alto, delgado, con traje gris y un maletín negro. Buenos días, señora Whitmore, dijo él con una sonrisa profesional. Soy el licenciado Abner Cruz, abogado de la familia. ¿Abogado? ¿De quién? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. De la familia Whitmore. Vengo con una propuesta de conciliación voluntaria para evitar consecuencias legales innecesarias. Me invitaron a sentarme, en mi propio salón, pero ese día sentí que yo era la invitada, no la dueña, no la madre. Me senté. Abner sacó unos documentos del maletín, los deslizó sobre la mesa con cuidado, como si fueran contratos de paz. Este es un acuerdo interno, explicó Melissa con tono dulce falso. Solo buscamos lo mejor para todos, Margaret. Exacto, añadió Andrew. Nadie quiere demandarte. Pero, considerando tu estado emocional y el incidente con Mateo, creemos que lo más prudente sería que te retires de toda participación en el manejo del fondo familiar Whitmore. Leí el documento. Yo, Margaret Whitmore, en pleno uso de mis facultades mentales, cedo voluntariamente la gestión del fondo familiar Whitmore, $850 millones,
a favor de sus actuales beneficiarios, con el fin de evitar conflictos familiares, preservar la unidad y asegurar un futuro armonioso para las próximas generaciones. Voluntariamente, armonioso, unidad familiar. Qué lindas palabras para un robo tan bien planificado. ¿Y si no firmo?, pregunté, mirando directo a los ojos de mi hijo. Entonces Mateo puede iniciar una demanda por lesiones, dijo Andrew, cruzado de brazos. Y, bueno, tú sabes lo que significa eso a tu edad, mamá. Además, interrumpió Melissa mientras se arreglaba el cabello, ya estamos en contacto con un especialista geriátrico para evaluar tu capacidad de tomar decisiones legales. Por precaución, claro. La palabra no dicha estaba allí. Interdicción. Quitarme todo, legalmente, fríamente, como si fuera una carga, un estorbo. Yo no hablé, yo no lloré, yo solo los miré, y por primera vez no vi a mi hijo. Vi a un hombre hambriento, desesperado, vestido de sangre ajena. Tomé el bolígrafo. Lo sostuve entre mis dedos. Andrew se inclinó hacia adelante. Melissa ya preparaba su celular. El abogado asintió, seguro de que yo firmaría. Pero entonces lo dejé caer. Sin decir una palabra me puse de pie. Me fui caminando con calma hacia el fondo del pasillo. ¿Qué haces, mamá?, preguntó Andrew. No respondí. Me quedé en silencio, sosteniendo el bolígrafo como si pesara más de lo normal. Como si supiera que esa tinta no era tinta, sino veneno. Veneno legal. Veneno disfrazado de familia. Mamá, es solo una firma, insistió Andrew. Hazlo por la paz de todos. Por tu salud, Margaret, añadió Melissa con esa dulzura falsa que huele a veneno. No queremos hacer esto más complicado de lo que ya es. Yo los miré. Me dolía. Me dolía tan profundamente que ya no sabía si era el corazón o la dignidad la que se rompía por dentro. Pero no temblé, no lloré, no caí. Simplemente dejé el bolígrafo sobre la mesa, con calma, deliberadamente. No voy a firmar, dije. Mi voz no era un grito, era un susurro de acero. Andrew abrió los ojos, ofendido como si yo fuera la que traicionaba. Melissa me lanzó una mirada helada, de esas que solo dan las personas que ya te han borrado por dentro. Pero no esperé sus respuestas. Me di la vuelta. Caminé despacio por el pasillo, cada paso resonando como un tambor en mi pecho. Entré a mi habitación. Cerré la puerta. Apoyé la espalda contra ella y respiré hondo. Mis manos buscaron a ciegas el armario. Sabía exactamente dónde estaba. La caja metálica. La que George me pidió nunca abrir, salvo que un día ya no confiara en nadie. La saqué con cuidado. Mis dedos, aunque arrugados, no temblaban. Al abrirla, el polvo me recibió como si fuera un recuerdo olvidado. Y ahí estaba, el manual del sistema de cámaras de seguridad que George instaló después de su segundo infarto. Y una nota, escrita con su letra. Por si un día te traicionan los tuyos, no te defiendas con palabras, defiéndete con verdad. Tragué saliva. Mis ojos se llenaron de agua, pero no cayó ni una lágrima. Con movimientos exactos, conecté el monitor. Encendí el sistema. Busqué la fecha, la hora, el momento. Y entonces lo vi. Mateo, deslizando el pie hacia atrás, ubicándose junto al florero. Lisa, a su lado, riendo inocente, aún con la cámara en la mano. Y de pronto, la caída falsa, el grito, la actuación. Mateo, en el suelo, mirando directamente hacia una de las cámaras. Y sonriendo. Una sonrisa torcida. Una sonrisa de quien cree que ha ganado. Pausé el video. Congelé la imagen. Me incliné hacia adelante, apenas a unos centímetros del monitor, mirando ese rostro, ese instante. Y allí, en el silencio de mi habitación, con la puerta cerrada y la caja metálica abierta a mis pies, yo tampoco lloré. Solo sentí algo nuevo, algo que no venía del dolor, ni del miedo, ni siquiera del amor roto. Era sangre, volviendo a correr por mis venas, silenciosa, firme, peligrosamente lúcida. Ya no era cuestión de convencer a nadie, ni de explicar, ni de suplicar. Era cuestión de sobrevivir, de luchar, y de proteger lo que George y yo construimos con medio siglo de trabajo, sacrificio y confianza, porque esa firma no me la iban a sacar ellos, la iba a escribir yo, pero no en papel, sino en fuego. Y en verdad, no dormí esa noche, ni siquiera intenté acostarme. El reloj pasó de las 2, luego las 3, y seguía ahí, sentada en la oscuridad de mi sala, con la única luz proveniente del monitor que George me dejó, por si algún día necesitabas pruebas más que palabras, como solía decir él. Volví a mirar el video, 1, 2, 5 veces.
no porque dudara de lo que vi, sino porque necesitaba sentirlo todo, hasta el último detalle, cada gesto falso de Mateo, cada segundo en que Lisa aún reía inocente, sin saber el infierno que venía, y, sobre todo, cada silencio de Andrew en el momento que debió ser mi hijo y eligió ser juez sin juicio. Con los primeros rayos del amanecer colándose por las cortinas, me levanté lentamente. Fui a la cocina, serví un café que no toqué, y desde el escritorio seleccioné el archivo. Le puse nombre: Mateo, caída, falsa, grabación.mp4. No le agregué explicación, no le puse mensaje, solo lo envié. Destinatario: andrew.whitmore@firmawhitmore.com. Asunto: vacío. Contenido: un solo archivo, crudo, inevitable. Esperé. 10 minutos, 20, 43. Y entonces la pantalla parpadeó. Andrew ha respondido. Abrí el mensaje con las manos frías. Pero lo que encontré no era una disculpa, ni una pregunta, ni siquiera un signo de duda, solo una línea, una lápida digital. Tu tiempo ya pasó, mamá. Es nuestra generación ahora. Me quedé ahí, congelada. Las palabras flotaban en la pantalla como puñales invisibles. No, gracias por explicarlo. No, voy a hablar con Mateo. No, lo siento, mamá. Solo eso. Un entierro, sin ataúd, firmado con el ego de un hijo que una vez me decía mamita, al caerse de la bicicleta. Un hijo que ahora me descartaba como si fuera un electrodoméstico viejo, funcional, pero incómodo. El pulso me seguía firme, pero adentro algo se quebraba. No era tristeza, era peor. Abandono en estado puro. Y justo cuando creí que no podía doler más, llegó otro correo. Remitente: melissa@whitmorelegalgroup.com. Asunto: análisis legal. Registro no válido. Al abrirlo, me encontré con 4 páginas. Jerga legal hueca. Palabras técnicas amontonadas para disfrazar una sola intención: acallarme. En la última página, firmada digitalmente por Melissa: sugerimos no difundir este material, ya que podría haber sido manipulado digitalmente mediante herramientas de inteligencia artificial. La falta de fiabilidad de este video lo convierte en una pieza no apta para procesos judiciales formales. ¿Ahí? ¿Manipulado? Estuve ahí, maldita sea. ¿Ahora también van a editar mis recuerdos? ¿Van a negar mi presencia, mi voz, mi dolor? Me acerqué al monitor con las manos temblando de rabia contenida. Reproduje el video de nuevo. Ahí estaba Mateo, arrastrando el pie, colocándose junto al florero, sonriendo brevemente hacia la cámara, cayendo con un gesto teatral, una caída falsa, una mentira con eco. Me quedé quieta, los ojos clavados en esa imagen congelada, y por primera vez no lloré. Solo sentí algo nuevo, algo que no sentía desde que enterré a George: fuerza, peligrosamente lúcida, porque ya no se trataba de explicaciones, ni de perdón, ni siquiera de maternidad. Se trataba de sobrevivir, de proteger lo que George y yo construimos con una vida entera de sacrificios. Y eso no iba a firmarlo nadie por mí. Lo firmaría yo, con fuego. Y como si el universo escuchara, otro correo apareció. Remitente: abner.castillo@castillo y asociados.es. Asunto: consejo urgente. Lo abrí, casi en trance. Señora Whitmore, me duele enormemente lo que estoy presenciando. El señor George me pidió mantener distancia de los temas familiares, pero me dejó una cláusula especial para protegerla si alguna vez su integridad o voluntad estuvieran en peligro. Mi consejo, como su abogado de confianza: use lo que él le dejó, proteja lo que construyeron, con la misma dignidad con la que él la amó. Abner Castillo. Mis dedos temblaron, pero no por miedo, temblaban de decisión. George aún me cuidaba, aún desde el otro lado, aún muerto. Él había previsto esto, sabía que podían fallarme los hijos, pero no debía fallarme yo. Fui al dormitorio, abrí el armario, saqué la caja metálica con la letra de George en la tapa. Solo abrir si alguna vez dudas de todos. Dentro, el manual del sistema de cámaras, las claves, los respaldos. Tomé el video, lo dupliqué en 3 USB distintos, llamé a un perito independiente, guardé copias en casa de Juana, mi vecina, y otra en la caja fuerte del banco. Por primera vez en semanas, sonreí, no con alegría, sino con certeza, porque el silencio que venía no era rendición, era la calma antes de la tormenta. La mañana en que firmé la demanda, no temblé. No era la Margaret que lloró en el pasillo. No era la madre que suplicó comprensión. Era la viuda de George Whitmore, la cofundadora de un legado de décadas, una mujer que no iba a dejar que ese legado fuera triturado por la ambición de sus propios hijos. Envié un mensaje a Abner Castillo. Le pedí reunirnos en su oficina. No en casa, no en secreto.
sino en la Torre Whitmore, el edificio que lleva nuestro apellido desde 1987, construido con cada sacrificio, cada noche en vela, cada centavo que George y yo no gastamos en nosotros. Cuando llegué, Abner ya me esperaba con una carpeta de cuero negra y una mirada que no necesitaba palabras. Nos sentamos frente a frente. Él deslizó la carpeta hacia mí. Esto es lo que hemos preparado, dijo sin rodeos. Demanda formal por difamación agravada, abuso psicológico hacia persona vulnerable y tentativa de coacción para despojo patrimonial. Tomé los papeles con ambas manos, los leí, cada línea, cada frase, no por desconfianza, sino porque necesitaba sentirlo. Necesitaba que cada palabra legal llevara el peso del desprecio, la humillación y el abandono que viví. ¿Y las pruebas?, pregunté sin titubear. Abner asintió. Abrió otra carpeta, me mostró la lista. El video original de la caída falsa de Mateo sin editar. Las grabaciones paralelas de 3 cámaras independientes. La cadena completa de correos electrónicos de Melissa, sugiriendo manipulación. Las respuestas textuales de Andrew, donde me desacredita y niega públicamente. Y lo más importante, un testamento firmado por George en 2019. Saqué de mi bolso un sobre manila. Lo puse sobre la mesa con calma. George me lo dejó con una nota. Solo ábrelo si algún día dudas de todos. Abner lo abrió, lo leyó en silencio. Sus cejas se alzaron cuando llegó a la tercera cláusula. Cualquier persona que tras mi fallecimiento intente manipular, coaccionar o ejercer presión psicológica sobre mi esposa Margaret para obtener parte de nuestro patrimonio será automáticamente excluida de toda disposición testamentaria. Abner levantó la mirada, ahora con un respeto renovado. Este documento es definitivo, notariado, firmado, registrado. No pueden anularlo. Asentí, pero no sonreí. No vine a ganar, vine a poner un límite, por mí, por George, y por cada madre que ha sido silenciada en nombre del bien familiar. Esa misma semana, la noticia llegó a oídos de Andrew y Melissa. Me llamaron, no contesté. Me enviaron mensajes, los leí y los borré sin responder. Y cuando el silencio no les sirvió, intentaron otra estrategia, una carta impresa, con palabras tan bien redactadas como vacías. Lamentamos los malentendidos. La familia debe estar por encima de las diferencias. Mamá, tú siempre serás importante para nosotros. Hipocresía encuadernada, no escrita con amor, sino con miedo, porque sabían que esta vez no podrían comprar mi perdón. Sabían lo que venía, sabían que había despertado, y aún así no se disculparon, no me miraron a los ojos, no reconocieron el daño, solo negociaron como si yo fuera un trámite más. Pero yo no estaba en venta, y nunca lo estuve. El día que la demanda fue aceptada por el tribunal, volví a casa. No abrí las cortinas, no contesté el teléfono, solo fui a la bodega. George había guardado una botella de vino tinto de 1982. Sobre el corcho, una etiqueta escrita con su letra firme. Si algún día el mundo te falla, brinda por ti. G. La abrí. Me serví una copa. No brindé al aire, brindé frente al espejo. Por la mujer que me había olvidado, por la madre que ya no pedía permiso para existir, y por la Margaret que había firmado con fuego lo que otros intentaron borrar con mentiras. No sé cómo terminará este juicio, quizás con titulares, quizás con más silencios, pero por primera vez en años no tengo miedo, porque esta vez no me están defendiendo, me estoy defendiendo yo, y eso no tiene precio. No hubo gritos, no hubo venganza, solo un clic, y luego silencio. Ese clic fue el de mi dedo índice, enviando un correo. Adjuntos. El video original de las cámaras de seguridad con la caída falsa de Mateo. Capturas de conversaciones en redes sociales, donde él mismo se burlaba de la vieja que se va a caer solita. Y un archivo de audio, extraído de una nota de voz que Mateo había enviado a un amigo sin saber que yo tenía acceso. Tío, si la abuela se cae, pierden la cabeza. La prensa, los abogados, todos. Ella sola se tropieza una vez, y el imperio es nuestro. La vieja solo necesita un mal paso. Un maldito paso y ¡pum!, se firma todo. Yo no lloré. Yo no temblé. Solo cerré la laptop con calma y envié una copia a Abner Castillo. A la mañana siguiente, Abner me citó en su despacho. Señora Whitmore, esto es más que suficiente, dijo con voz grave pero serena. Y ahora va a escuchar la carta final. Me senté frente a él. Crucé las manos, no como una víctima, sino como una mujer que acababa de levantarse del fango con dignidad. Abner tomó un documento y lo leyó en voz alta. Estimado señor Andrew Whitmore, tras haber recibido y verificado pruebas concluyentes sobre su participación, directa o indirecta, en una tentativa de manipulación, coacción y abuso contra la señora Margaret Whitmore,
con el fin de despojarla de su legítimo derecho sobre el patrimonio conyugal. Y en base a la cláusula tercera del testamento firmado por el señor George Whitmore en 2019, se le comunica oficialmente que usted queda excluido de toda disposición testamentaria, perdiendo su posición como heredero, beneficiario o parte interesada en cualquier bien asociado al patrimonio Whitmore, valorado actualmente en $850 millones, 850 millones USD. Atentamente, Abner Castillo, abogado patrimonial, firma Castillo y Asociados, guardó silencio. Me miró. ¿Desea añadir algo, Margaret? Lo pensé unos segundos y respondí. Sí, envíela. Y no quiero que la firme solo como abogado. Fírmela también como testigo. Testigo de una madre que lo dio todo y que hoy decide terminar el silencio. Horas después, el documento fue entregado a Andrew. No hubo respuesta inmediata, hasta que, entrada la noche, mi teléfono vibró. Era él. No contesté. Luego llegó un mensaje. 3 palabras. ¿Por qué hiciste esto? Lo leí. Lo dejé en visto. Y caminé hacia el balcón. La ciudad dormía, el mundo seguía girando, pero algo en mí se había detenido. No el amor, ese no muere, pero sí la necesidad de seguir justificando lo injustificable. Lisa llegó al día siguiente. Corrió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. «Ya terminaste con todo, abuela». La abracé fuerte, y ahí, por primera vez en mucho tiempo, lloré de verdad. No de dolor, no de humillación, lloré de descanso. No lo hice por venganza, Lisa. Lo hice porque un día yo también fui tú. Una chica que solo quería ser vista, ser escuchada, ser valorada. Y si permitía que el abuso continuara, lo siguiente eras tú. Ella no dijo nada, solo se aferró a mi brazo, y entendí que no necesitaba más palabras. 3 días después, el periódico local publicó el titular: Margaret Whitmore retira derechos hereditarios a su hijo en histórica defensa legal de los adultos mayores. En la entrevista que nunca di, me imaginé la pregunta final: ¿se siente satisfecha, señora Whitmore? Y en mi mente respondí: no, porque esto nunca debió pasar, porque ningún hijo debería convertir a su madre en enemiga, porque defenderse no debería ser la excepción, sino el mínimo que merecemos. Hoy, la casa está en silencio. Lisa edita sus videos en su habitación. El sol entra por las ventanas abiertas y el retrato de George desde la repisa parece sonreír. Quizá no gané una familia perfecta, pero gané algo más poderoso, la verdad, y con ella el respeto que me negaron, que intentaron comprar y que ahora es mío, porque esta vez yo firmé la historia, con verdad, con sangre fría y con la paz de saber que nadie más me va a empujar. A veces la justicia no grita, no irrumpe con sirenas ni escándalos. A veces, simplemente, llega. La audiencia fue breve, pero cada palabra que pronunció el juez pesaba como piedra. En el caso de Mateo Whitmore, por el delito de calumnias agravadas, simulación de lesiones y tentativa de fraude familiar, se dicta la siguiente condena: 90 horas de trabajo comunitario en beneficio de ancianos vulnerables y una disculpa pública formal. Mateo bajó la mirada. No dijo nada. Sus abogados tampoco. Tal vez por primera vez en su vida no encontró una excusa que pudiera salvarlo. El juez continuó: en cuanto al señor Andrew Whitmore y la señora Melissa Whitmore, se ordena el pago inmediato de los costos legales en favor de la señora Margaret Whitmore, una indemnización por daños morales y reputacionales y la imposición de una orden judicial de alejamiento por un periodo mínimo de 2 años. 2 años, 730 días. Y aún así, no eran suficientes para borrar lo que dolía. Los vi sentados en la banca, juntos pero distantes, Andrew con la mandíbula tensa, Melissa con las uñas clavadas en el portapapeles, y aún así, ni una lágrima, ni una palabra de arrepentimiento, solo orgullo herido, y un silencio más elocuente que cualquier súplica. Entonces vino el último golpe, pero esta vez no fue para mí. Finalmente, y con base en el testamento modificado y notariado en 2019, se invalida cualquier versión anterior del mismo. Se establece que la señora Lisa Whitmore será reconocida legalmente como coheredera junto con la señora Rachel Whitmore y la señora Margaret Whitmore en el manejo del legado Whitmore, valorado en $850 millones. Lisa, mi nieta, mi luz, se giró hacia mí, sus ojos grandes y húmedos, y su mano temblorosa se aferró a la mía como cuando era niña, en esos días en los que todos la olvidaban, menos yo. No dijimos nada,
porque no hacía falta. Esa misma tarde, un periódico local publicó la noticia. Margaret Whitmore, la viuda que fue traicionada por su propia sangre, recupera su honor y el control de un legado de $850 millones, gracias a un simple video. Lo leí en la cocina, con la tetera aún hirviendo. George habría sonreído, no por el dinero, sino porque él siempre creyó en guardar pruebas, en protegernos, incluso desde el más allá. Ahora la casa está más tranquila. Rachel viene cada domingo. Lisa se encarga del archivo digital de la fundación. Y yo volví a plantar jazmines, en el mismo rincón donde George solía leer su diario, en el mismo banco donde un día creí que todo estaba perdido. Hoy entiendo que la justicia no siempre es ruidosa, a veces simplemente florece, después de que uno decide no rendirse, y no me alegra lo que le pasó a Andrew, ni a Melissa, pero sí me alivia saber que el mundo, por una vez, no le dio la razón al más fuerte, sino al más firme, a la mujer que nadie pensó que se levantaría, a la madre que firmó su historia con coraje, y a la abuela que ahora puede mirar a su nieta a los ojos, sin miedo, sin culpa, y con la certeza de que esta vez la verdad ganó. No fue un nuevo comienzo, fue el primero que realmente elegí. La casa sigue siendo la misma, las paredes blancas, las ventanas altas, el pasillo donde tantas veces lloré en silencio. Pero ahora, en cada rincón hay algo distinto, no muebles nuevos, no decoraciones lujosas, sino una paz suave, como una manta tibia al final de una noche larga. Me levanto sin alarmas, camino descalza hasta la cocina, el sol entra por las cortinas y por primera vez no me duele estar sola, porque ahora estoy conmigo. Lisa me regaló una cámara fotográfica en mi cumpleaños número 74. Para que captures todo lo que ahora sí quieres recordar, abuela, me dijo, y lo hice. Fotografié las flores que planté donde George solía leer, fotografié las manos de Lisa mientras me enseña a enfocar, fotografié mis propias arrugas, como un mapa de los lugares de los que volví. Reabrí el jardín, ese que George soñaba convertir en un santuario. Lo limpié, lo sembré. Y un día, mientras regaba los rosales, sentí que la tierra me hablaba. No me decía bienvenida, me decía gracias por quedarte. Con la ayuda de Abner y un equipo pequeño, fundé algo que nadie más se atrevió a nombrar antes, el Fondo Whitmore para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. No era caridad, era justicia con nombre propio, con dirección, con presupuesto, y con la promesa de que ninguna mujer de 70 años vuelva a ser callada por su propio hijo. Un jueves por la mañana sonó una notificación en mi correo. El remitente, Andrew Whitmore. Abrí el mensaje. 4 páginas. Cada línea, una súplica, un arrepentimiento, un recuerdo de infancia, un intento torpe de volver. Leí todo, no con odio, no con ironía, sino con una calma que antes no conocía. Al final, sin pensarlo demasiado, escribí solo una línea. Perdonar no significa permitir el regreso. Mamá sigue viva, y esta vez vive para sí misma. Y envié, sin llanto, sin duda. Ahora cada día no es una batalla, es una elección, entre plantar o descansar, entre escribir o leer, entre callar o reír. Y casi siempre elijo reír. Lisa a veces me mira como si aún no creyera que sobreviví. Y yo le sonrío, porque ya no soy solo la abuela que lo perdió todo, soy la mujer que lo recuperó todo, empezando por sí misma. Afuera, el mundo sigue. Hay bodas a las que no me invitan, cenas familiares donde mi nombre se menciona en voz baja. Y está bien, porque aprendí algo invaluable. No necesitas pertenecer a una familia perfecta, solo necesitas construir una vida que no te avergüence mirar en el espejo. Y cada vez que me miro, me reconozco, no por lo que superé, sino por la manera en que elegí vivir, cuando ya nadie esperaba nada de mí. A los 74 años, sí, renací. Y esta vez, no pienso morir en silencio. Lección final. Hay mujeres que han vivido toda su vida para los demás, como madres, como esposas, como pilares silenciosos. Perdonaron cuando fueron heridas, callaron cuando fueron ignoradas, y creyeron que amar era suficiente para mantener a una familia unida. Hasta que un día entendieron. Amar sin dignidad no es amor, es rendición. Sacrificarse sin límites no es nobleza, es una condena silenciosa. Y la bondad sin sabiduría es solo el anzuelo de los que quieren aprovecharse. Margaret lo perdió casi todo. Pero cuando se levantó, no para vengarse, sino para proteger lo que quedaba de sí misma, no solo recuperó la justicia, reescribió lo que significa ser madre en este siglo. Ser madre ya no es esperar amor, es amarse lo suficiente como para no aceptar menos. Tal vez tienes 60, 70, incluso 80 años.
Tal vez fuiste ignorada, subestimada o herida por quienes más amabas. Tal vez has llorado en silencio, pensando que ya no importa lo que sientas. Pero si aún te queda un poco de fe en tu valor, tu vida aún no ha terminado. Vive una vez por ti, sin pedir permiso, sin esperar aprobación, sin dejar que otros escriban el final de tu historia. Si esta historia te tocó el alma, si viste un pedacito de ti en las grietas de Margaret, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿en qué momento te diste cuenta de que mereces vivir para ti misma? Y si crees que ninguna madre debe ser olvidada, suscríbete a este canal. Aquí contamos las historias que el mundo necesita escuchar. Vive, pero vive con vos, con límites y con la certeza de que aún eres suficiente. Esta es una historia ficticia que no pretende ofender ni atacar a nadie. Fue creada únicamente para transmitir una lección significativa a los espectadores, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.